Vamos al video 2. Ahora sí. Ahora continuamos con el video 2. Y nos habíamos quedado aquí en el libro de los Hechos, capítulo 10, comenzando el versículo 39 hasta el 47. ¿Ok? Continuamos. El tema del bautismo de agua. Si el bautismo de agua salva o no salva. Si perdona pecado o no perdona pecado. En el video 1 les estaba dando como una breve introducción acerca del bautismo. ¿Ok? Bien, perfecto. Y vamos entonces a continuar. Yo me había quedado en el versículo 41, pero vamos a comenzar nuevamente el versículo 39, donde ahí yo quería comenzar, ¿ok? Ya que estoy comenzando el video 2, ¿ok? La parte 2, ¿ok? Dice Pedro, y nosotros los apóstoles, ¿ve? Está hablando de cuáles apóstoles. ¿Lo de hoy en día? No. Lo de hoy en día, no. Ellos, los apóstoles originales que Jesús eligió. Ellos, ¿ok? Y nosotros los apóstoles somos testigos de todo lo que Él hizo, pues de lo que Cristo hizo. ¿Por qué razón? Porque para ser un apóstol en el tiempo de Jesús se requería de ciertos requisitos. Uno de los requisitos es, número uno, haber caminado con Jesús. Haber caminado y participado de haber visto las señales y milagros que hacía Jesús. Primero, haber caminado con Jesús, haber visto las señales y milagros que Jesús hizo. Tercero, también era necesario, pues, haber visto la muerte y la resurrección de Cristo. Haber visto la muerte y la resurrección de Cristo son requisitos como para ser un apóstol de Jesucristo. ¿Ok? Ahora pregunta, ¿los apóstoles de hoy en día han visto a Jesús morir y resucitar? ¿Han caminado con Jesús? ¿Han sido testigos? De ahí sale la palabra que Pedro habla de la palabra testigo, de que vio, oyó, experimentó pues a Jesús en su tiempo, caminó con Jesús, vio a Jesús morir y vieron a Jesús resucitar. Entonces, cuando vieron a Jesús resucitar, y no podemos olvidar pues también la Santa Cena, que era necesario también participar en la Santa Cena, todo eso, te pregunto, ¿los apóstoles de hoy en día experimentaron eso para ser llamados apóstoles? No. Tampoco podemos decir, no, es que es un sueño, una visión, no, nada de eso. Para ser apóstol de Cristo necesitaban experimentar, ver a Cristo en su tiempo. ¿Ve qué? Okay. Ver a Cristo en su tiempo. Por eso es que Pedro dice aquí, somos testigos. Nosotros somos testigos que hemos visto. ¿Ok? Pero ahora dice Pedro, y nosotros los apóstoles somos testigos de todo lo que Él hizo por toda Judea. Judea es una región donde había una comunidad de judíos de que habían creído, que se les conocen como las congregaciones, las iglesias o las congregaciones de Judea, que se componen de judíos, no de gentiles, sino de judíos, Judea. Y en Jerusalén también. Dice aquí Pedro, lo mataron colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, versículo 41, no al público general, ni tampoco incluyendo a las naciones gentiles, tampoco, no al público general, dice Pedro, sino a nosotros. ¿Ve? Aquí Pedro usa un pronombre, nosotros. ¿Quiénes son ese nosotros? ¿Quiénes son ese nosotros? ¿Nosotros de la iglesia? No, no son ustedes la iglesia, son los judíos. Ellos son los que se está hablando Pedro, a ellos, ¿ok? Dice, a nosotros a quien Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Cuando dice Pedro,
elegido de antemano, pues se está hablando algo bien semejante y parecido a lo que Pablo habla en Romanos, la predestinación. Pero no solamente la predestinación, estoy dando un ejemplo, algo bien parecido. También elegido puede aplicar cuando Jesús eligió a los apóstoles, a los 12 apóstoles, y los llamó por su nombre, también se puede aplicar. Lo más aplicable es posible que la palabra elegido sea a la elección que Jesús hizo de sus discípulos para llamarlos apóstoles, ¿okay? A los elegidos de antemano, para que fuéramos sus testigos. ¿Testigos de qué? De Cristo, de su muerte, ¿ok? Nosotros fuimos lo que comimos y bebimos con Él después de que se levantó de los muertos. Y Él nos ordenó que predicáramos a todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es el quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los que están muertos. De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Los profetas en el Antiguo Testamento dieron testimonio de Cristo, diciendo, va a venir un Salvador, va a venir un Salvador a morir, va a venir un Salvador. Entonces los profetas en el Antiguo Testamento, una combinación de los profetas y una combinación de los apóstoles de Cristo, una combinación de ambos, ahí es cuando se va poco a poco a desarrollar la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Repito, una combinación de los profetas originales que están en la Biblia, no lo de hoy, y una combinación con los apóstoles, una combinación de ambos. Ahí se va a iniciar más adelante la formación de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, donde el fundamento lo da Cristo a través de los apóstoles y profetas. ¿Cuáles apóstoles y profetas? ¿Lo de hoy en día? No. Los apóstoles y profetas de la Biblia, no solo de hoy en día, ¿ok? Perfecto. Vamos a continuar el versículo 44. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, mientras Pedro hablaba todo ese discurso, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Pregunta. Pedro en el capítulo 2 de Hechos, versículo 38, está dirigiendo su mensaje a los judíos. Pero aquí aparentemente Pedro le está dando un mensaje no solamente a los judíos, sino a un grupo de gentiles. A un grupo de gentiles que no son judíos. Y que esos grupos de gentiles habían creído en Cristo y recibieron al Espíritu Santo. Observa y vamos a analizar el capítulo 2 de Hechos, cuando Pedro les estaba enseñando a ellos que se bauticen en agua. Ahora Pedro no está hablando aquí de bautismo. No tiene nada que ver con bautismo de agua. Mientras Pedro le predicaba a un grupo de gentiles, los gentiles oyeron el mensaje de Pedro, y creyeron en Cristo y recibieron al Espíritu Santo. Lo recibieron, pero no por bautismo de agua. Vamos a leerlo. Mientras Pedro aún estaba diciendo todas estas palabras, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos, aquí dice Pedro, los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron sorprendidos. ¿Cómo va a ser que esos gentiles que no son judíos recibieron el Espíritu Santo para ser salvos sin necesidad del bautismo de agua? ¿Cómo es posible? Yo no entiendo eso. Es que la regla es que ellos se arrepientan, pero también se bauticen en agua. No puede ser, no puede ser. Pero ¿por qué Pedro está hablando de esta forma? Bueno, hay mucho que hablar de esto. Número uno, Pedro sabía y conocía a Pablo. Pedro sabía y conocía el mensaje de Pablo.
porque Pablo estaba mucho más a cargo de los gentiles. Pablo era el que estaba más a cargo de los gentiles para mostrarle la salvación, el tema del perdón de pecado, la salvación, la justificación, la fe y mucho más. Y parece ser que Pedro aprendió mucho de Pablo, entendió el mensaje de Pablo, cuando Pablo predicaba que la salvación de los pecadores van a ser por fe y no por las obras. Y esto Pedro aprendió mucho vamos a ver, creo que es en capítulo 15, el contexto. Porque en el capítulo 15, del 1 en adelante, aquí se formó un problema serio con muchos judíos y gentiles, porque Pablo estaba predicando el mensaje de la fe para que los gentiles pecadores que no son judíos recibieran salvación por la fe y no por las obras de la ley. ¿Verdad? Que partes de las obras de la ley tienen que ver con el bautismo. El bautismo tiene que ver con la ley también. Y cuando muchos judíos vieron y escucharon a Pablo predicar de esa forma, se alborotaron. Muchos judíos. Y aquí en el capítulo 15, muchos judíos se alborotaron y le quisieron enseñar a los gentiles, diciéndole, no, es que para ser salvo hay que cumplir la ley de Moisés y hay que pasar por todo un proceso del bautismo de agua, de esto y esto. Y aquí se formó un escándalo cuando Pablo empezó a predicar este mensaje de la fe sin agua. Bautismo del Espíritu por la fe, pero sin el agua. ¿Ok? Y Pedro aquí parece ser que tiene una participación. En el capítulo 15, Pedro tiene una pequeña participación donde Pedro le dice a los mismos judíos, diciéndole, estoy parafraseando, ¿ok? Estoy parafraseando en palabras cortas porque no quiero leer completo, porque yo sé que a ustedes les gustan los videitos short y era el cortito. Yo sé que a ustedes les gusta todo corto, ¿ok? Ok, entonces Pedro tiene una participación y Pedro participa y le dice a los judíos, paz, tranquilo, no se alarmen, tranquilo. Mira, nosotros recibimos el Espíritu Santo de la forma como Jesús y Dios nos enseñó a nosotros bajo la ley. Pero ellos recibieron también, los gentiles, a través del ministerio de Pablo, recibieron el Espíritu Santo para salvación, para salvación, por la fe. Así que no se preocupen, no peleen. Esa es la enseñanza de Pedro. Deje la pelea, deje la contienda. Esa es la idea de Pedro de enseñarle, que dejen la contienda, dejen la enseñanza, porque Pablo recibió un ministerio para los gentiles, de cómo Cristo va a obrar. ¿Y quiénes son los gentiles? Pues todos los que no sean judíos. Todas las personas en las naciones que no son judíos ni son hebreos. Esos son gentiles, ¿ok? Y eso lo vemos aquí en el capítulo 15 de Hechos, del 1 en adelante, que no lo voy a leer, pero estoy parafraseando, ¿ok? Parafraseando. Entonces volvemos al capítulo 10. Capítulo 10, versículo 45. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron sorprendidos al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, ¿verdad? Sobre los gentiles. Pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. ¿Por qué aquí Pedro menciona que los gentiles hablaban en lengua? Bueno, es un proceso largo. Porque el libro de los Hechos es un libro de transición. Todo el libro de los Hechos, comenzando el capítulo 1 hasta el último capítulo, es un libro transitorio. Y el libro de Hechos, siendo un libro de transición, revela, número 1, que todavía permanecían muchas de estas congregaciones, todavía habían gentiles salvos que creyeron en Cristo y que todavía esos gentiles guardaban tradiciones, costumbres y enseñanzas judías. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos es un libro de transición. Y un libro de transición revela, número 1, que todavía permanecen muchas enseñanzas judías bajo la ley. Pero que esas enseñanzas van poco a poco
poco a poco, progresivamente desapareciendo. La ley va desapareciendo para que entre la gracia. Israel y los judíos van poco a poco desapareciendo las enseñanzas para que entre progresivamente, poco a poco vaya entrando el tiempo de la formación de la iglesia. El tiempo de la formación de la iglesia no se hizo tan rápido. Todo era un desarrollo, un proceso poco a poco. La ley para pasar a la gracia. De Israel para que sea formado, poco a poco vaya formándose la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Ok? De Israel para que se forme la iglesia de Cristo. De los apóstoles de Cristo para pasar al Pablo el apóstol como apóstol a los gentiles. Que Pablo fue apóstol llamado por Cristo para darle un mensaje de salvación a los gentiles. Que los gentiles recibieron el mensaje de Pablo, pero los gentiles no recibieron el mensaje de Pablo, no le recibieron para salvación por bautismo de la agua, sino por haber creído. ¿Ven? Porque todo esto es un proceso, un desarrollo que se va haciendo en el libro de los Hechos. ¿Okay? Mientras tanto, el libro de los Hechos todavía permanecen muchas cosas judías, pero que poco a poco se van abandonando y se va entrando en un tiempo de gracia y en un tiempo de formación de iglesia donde muchas cosas son nuevas y han cambiado. Ya en estos tiempos estamos en el tiempo de la gracia, donde la práctica del velo, el velo, que muchas mujeres usaban el velo, que Pablo lo habla una referencia en Corinto, ya no se usa el velo. Pero de que algunas iglesias practican eso, lo practican. ¿Por qué? Porque mantienen tradiciones y costumbres y enseñanzas judías. ¿Ves? Todavía lo mantienen. Y entre otras enseñanzas más del bautismo de agua y otras cosas más. ¿Ok? Ya Pedro se dio de cuenta por las enseñanzas de Pablo, que los gentiles, al creer en Cristo, el Espíritu Santo va a entrar en el hombre para que sea salvo por la fe en un Salvador. Entonces, el bautismo que salva y perdona pecado y regenera al hombre no tiene nada que ver con la fe en un bautismo de agua, sino con la fe en Cristo Jesús. Ya el hombre recibe el Espíritu Santo para que sea salvo permanentemente. La pregunta es la siguiente: ¿por qué en la primera carta de Corintios Pablo habla una referencia del bautismo? Vamos a buscarlo aquí en la primera carta de Corintios. ¿Ok? Corintios, capítulo 1, comenzando el versículo 15. Vamos a leerlo. Para que nadie diga que yo bauticé en mi propio nombre, Pablo dice. También bauticé a la familia de Estéfanas. Pero en cuanto a los demás, yo no sé si bauticé a algún otro. Porque Cristo a mí no me mandó a bautizar, sino a proclamar el Evangelio. Ese era el ministerio de Pablo. El ministerio de Pablo como apóstol para alcanzar a las demás naciones completas era no bautizarle en agua, nada que tenga que ver con la ley, sino que los gentiles pecadores creyeran en Cristo directamente en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nuestros pecados. Al creer solamente en eso, ya reciben al Espíritu Santo y ya son una nueva criatura. Que ese es el verdadero bautismo que salva hoy en día en este tiempo de la gracia. ¿Ok? En este tiempo de la gracia. Pero ¿por qué Pablo menciona aquí bautismo? Porque Pablo en el libro de los Hechos, él estaba en una transición donde todavía se mantenían muchas enseñanzas judías. Acuérdense que Pablo fue judío de la tribu de Benjamín. Los judíos salen de las 12 tribus, pero entre esas 12 tribus hay 2 tribus, que de ahí, de esas 2 tribus, salen los judíos. Número 1, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Esas 2 tribus salen los judíos. Y Pablo sale de la tribu de Benjamín, que también tiene que ver con los judíos. La diferencia es que Pablo, siendo judío, se sometió a la práctica del bautismo en la transición de los libros de los Hechos. ¿Ve?
Porque es una transición de pasar de la ley a la gracia. Es una transición poco a poco de pasar de lo que es Israel y los judíos para que se formara poco a poco la iglesia. Y Pablo, pues como era judío, se sometió primero a ese bautismo. Pero más adelante, según las enseñanzas de Dios hacia Pablo, Dios le da a Pablo la revelación de que las naciones completas van a ser salvos no por la ley del bautismo, sino por la fe. Y ese es el mensaje que ahora permanece en este tiempo. Salvación completamente a través de la fe en Cristo y no salvación por las obras de la ley que tienen que ver con el bautismo de agua. Ahora te digo yo a ustedes, hermanos, como Pablo dice en Timoteo, considera lo que yo te digo. Pablo le habla a Timoteo como pastor para la iglesia y le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, considera todas mis enseñanzas que yo te doy. Considera. Significa que la palabra considerar es un sinónimo de reflexionar. Reflexiona y medita sobre las enseñanzas que yo te doy. Y luego Pablo le dice a Timoteo, y que Dios te dé entendimiento en todo lo demás que tú no entiendas. Todo lo demás que tú no entiendas, pues Dios se va a hacer cargo de ayudarte a ti a entender. El mensaje de Pablo nunca fue obligar. Así, obligar. Tiene que hacerlo, cambia. Toma esta decisión rápido, obligatoriamente no. Pablo le enseña a Timoteo para las iglesias, considera lo que yo te digo y que Dios te dé entendimiento en todo lo demás. Así yo te digo también. Reflexiona, medita, Dios me estará hablando y que sea Dios el que te hable y te ministre en todo lo demás. Yo voy a respetar tu postura y tu posición. Si tú practicas el bautismo dentro de tu opinión, pues sígalo haciendo porque yo respeto tu opinión de cada pastor y cada hermano. Lo más importante es que si hemos creído en Cristo, ya somos salvos. Un cuerpo en Cristo Jesús. ¿Ok? Un abrazo de mi parte. Dios te bendiga, que la paz del Señor sea con ustedes. Te pregunto, ¿te ofendí? ¿Te insulté? No. ¿Te desacredité? Tampoco. ¿Te condené? Tampoco. ¿Te dije a ti que tú no eres salvo? Tampoco. Solamente fue un mensaje parcial con amor y cariño y respeto de mi parte. ¿Ok? Que Dios te dé entendimiento en todo lo demás en el nombre del Señor. Dios te bendiga. Los veremos pronto. ¿Ok?